Piensa en la última vez que aprendiste algo nuevo. ¿Recuerdas cómo se sintió? Me refiero a ese momento exacto en el que todo te hizo clic. ¿Te has preguntado qué estaba pasando en tu cerebro en ese momento? Te lo pregunto porque fui y sigo siendo estudiante y sin embargo nadie nunca se me acercó a decirme así es como realmente aprendes. O esto es lo que ocurre dentro de ti cuando aprendes algo nuevo. En este episodio quiero mostrarte por qué aprender no es solo un proceso natural. Es un fenómeno complejo y fascinante. Además, quiero darte herramientas porque aunque todos aprendemos, no todos lo hacemos de forma óptima. Y si somos docentes, menos aún, podemos darnos el lujo de enseñar sin comprender cómo ocurre el aprendizaje. En este episodio vamos a descubrir qué sucede en nuestros cerebros cuando realmente aprendemos. Soy Aaron Castro y este es el podcast de Aula Neuronal. Para empezar, quiero hablarte de algo que seguramente ya escuchaste muchas veces o tal vez incluso lo aplicaste con la mejor de las intenciones, que son los estilos de aprendizaje. Esa idea popular de que cada persona tiene su propio estilo para aprender. Soy auditivo, soy kinestésico, soy visual. Suena súper lógico, suena súper reconfortante, hasta parece personalizado, pero si te dijera que eso no está respaldado por la neurociencia. Los estudios más serios en neurociencia cognitiva y psicología educativa han sido claros sobre el hecho de que los llamados estilos de aprendizaje son un mito. No hay evidencia sólida de que enseñar a alguien según su estilo, ya sea visual, kinestésico o auditivo, mejore de forma significativa su aprendizaje. De hecho, hay muchos estudios que demuestran todo lo contrario. Encasillar a alguien como visual, auditivo, puede ser en el fondo limitante. Es como ponerle al cerebro un molde, cuando ya sabemos que el cerebro es plástico, que se adapta. Lo que realmente funciona entonces no es ajustar la enseñanza a un estilo, sino activar múltiples rutas sensoriales de forma integrada y significativa. Así que este es el primer ingrediente para comprender cómo aprendemos. Suelta este mito. Deja de intentar aprender según un estilo y empieza a aprender usando el poder combinado de nuestro sistema cognitivo y de nuestras emociones. Porque cuando nos preguntamos cómo aprendemos, no estamos buscando una única respuesta. Estamos buscando una red de explicaciones, una visión que abrace la complejidad del aprendizaje humano. Porque aprender es un fenómeno cerebral, pero también es emocional, social, cultural y evolutivo. En definitiva, aprender es un acto profundamente humano que ocurre en un órgano profundamente complejo que es el cerebro. Y debido a esta complejidad que es el acto de aprender y lo complejo que es el cerebro, es que frases tan cotidianas como apréndete esto de memoria resultan tan ambiguas, tan poco objetivas. Pensemos en la frase. Esta apunta a que alguien retenga información por el simple hecho de retenerla. Pero, ¿qué significa esto en términos cerebrales? ¿Es verdaderamente aprender? Es un hecho que cuando aprendemos usamos la memoria. Pero la memoria no es un recipiente donde depositamos los datos. Es una red dinámica, es un sistema que se transforma a cada instante. Y para que esta idea de memoria dinámica se convierta en nuestro segundo ingrediente para entender cómo aprendemos, quiero citar al biólogo y experto en psicología cognitiva Héctor Ruiz Martín. En su libro Cómo aprendemos, define la memoria como la facultad que nos permite aprender, y que la memoria no es una única destreza, sino un conjunto de destrezas que dependen de procesos y estructuras neuronales diferentes. No hay una memoria, sino diversos sistemas de memoria. Esa red dinámica de la que hablamos está compuesta por varios sistemas que trabajan en paralelo, los cuales son la memoria sensorial, la memoria de trabajo, conocida antiguamente como la memoria a corto plazo, y finalmente la memoria a largo plazo. Estos tres sistemas son distintos, pero están conectados. Cada uno cumple una función clave para que la experiencia se transforme en aprendizaje. Y aquí viene algo importante.
Esas redes solo se activan si algo las pone en movimiento. Nada se guarda por inercia, nada se recuerda porque sí. Entonces, ¿qué hace que algo se grabe en la memoria? En una entrevista, la neurocientífica Wendy Suzuki, una de las mayores expertas en el estudio de la memoria, fue clara. Me gusta decir que hay 4 cosas que hacen que algo sea memorable: novedad, repetición, asociación y resonancia emocional. Quiero aprovechar de enlazar estas ideas, la de las 4 cosas para que algo sea memorable, dentro de los sistemas que componen la memoria, que como ya dijimos, sensorial, de trabajo y largo plazo. Pero quiero enlazarlo con otra mirada poderosa, la del neurocientífico cognitivo Stanislas, quien en su libro Cómo aprendemos nos habla de los 4 grandes pilares sobre los que se construye todo el aprendizaje. Él lo plantea así: a lo largo de su evolución, el cerebro de los seres humanos consiguió y pulió 4 funciones de gran importancia que maximizan la velocidad con la cual extraemos información del entorno. Las llamo los 4 pilares del aprendizaje, porque son indispensables para todas las construcciones mentales que realizamos. Si solo uno de estos pilares falta o es inestable, todo el edificio tambalea. A la inversa, cada vez que necesitamos aprender y aprender rápido, podemos confiar en ellos para optimizar los esfuerzos. Estos pilares son la atención, que amplifica la información sobre la que nos concentramos; el compromiso activo, un algoritmo que llamamos también curiosidad y que incita al cerebro a evaluar constantemente nuevas hipótesis; la revisión o feedback a partir del error, que compara las predicciones con la realidad y corrige los modelos que elaboramos acerca del mundo; la consolidación, que automatiza y vuelve fluido lo que aprendimos, especialmente durante el sueño. Saber que el cerebro necesita atención, emoción, novedad, repetición, retroalimentación es importante, pero todo esto resulta abstracto si no lo aterrizamos, porque la neurociencia educativa es una fuente empírica confiable, pero se vuelve transformadora solo cuando la traemos al aula, cuando encarna nuestras prácticas pedagógicas, cuando está en nuestras decisiones, en lo que hacemos cada día con nuestros estudiantes. Lo que importa entonces ahora es responder a esto. ¿Cómo estimulamos el dinamismo de la memoria? ¿Cómo diseñamos experiencias de aprendizaje memorables? ¿Cómo establecemos los pilares del aprendizaje? O resumo estas preguntas en una sola: ¿cómo aplico un verdadero aprendizaje significativo para mis estudiantes? ¿Recuerdas que hace unos minutos hablamos del sistema de memoria sensorial? Esta es la primera etapa de este gran sistema dinámico que es la memoria. Siempre está encendida, siempre está recibiendo miles de bits de información por segundo por medio de la vista, de la audición, del olfato, del movimiento. Pero esa información no dura, sino que es efímera. Es como un destello que desaparece en milésimas de segundos, a menos que algo que sea novedoso capture la atención. La neurociencia nos recuerda algo crucial: lo que no se atiende, no se aprende. Y eso no solo es una metáfora linda. Si un estudiante puede estar físicamente presente en la sala, pero si su atención está en otra parte, pensando en el recreo, en la discusión que tuvo con un amigo, o simplemente está desconectado, su cerebro no está haciendo el trabajo que necesita para aprender. La información que entra por sus sentidos, como el sonido de nuestra voz o las imágenes que se proyectan, no se procesan profundamente si no está mediada por la atención. Esa información se queda en áreas cerebrales muy básicas, sin posibilidad de ser almacenada, conectada o transformada. En cambio, cuando la atención se activa de forma consciente y dirigida, el cerebro entra en un estado de amplificación neuronal. Y ese es el terreno fértil para el aprendizaje real. Pero aquí viene lo interesante para nosotros como docentes. La atención no es solo responsabilidad del estudiante, también es una habilidad que debe ser guiada y cultivada por nosotros los docentes. Porque somos nosotros, los docentes, los diseñadores del entorno atencional en el aula. Si no creamos condiciones para canalizar esa atención en la memoria sensorial,
con estrategias novedosas, todo lo demás se derrumba. Pensemos en una clase de ciencias. Tenemos 2 profesores que pueden enseñar el mismo contenido. Profesor 1 comienza su clase con una serie de definiciones abstractas, mientras que el profesor 2 proyecta una imagen de una laguna contaminada y lanza una pregunta. ¿Sabías que esta agua ya no puede usarse ni para regar? Espera un momento, luego lanza otra pregunta. ¿Podemos convertir esta agua contaminada en agua de regadío? Y luego se introduce con los conceptos abstractos. Te pregunto ahora, ¿dónde crees que se activó la atención de forma significativa? ¿Cuál de los 2 docentes tiene más probabilidad de lograr un aprendizaje duradero? Creo que la respuesta es clara. Recuerda esto, cuando un estudiante presta atención conscientemente a una palabra o una imagen, las neuronas se activan no solo en áreas sensoriales, sino también en regiones superiores como la corteza prefrontal. Y eso no ocurre por casualidad, sino porque su atención fue movilizada de forma sostenida y guiada. Es decir, todo lo que el estudiante escuchó, leyó o vivió tiene más posibilidades de ser comprendido, recordado y aplicado. No se trata entonces de hacer más actividades, sino de crear experiencias de atención significativas. Usar el suspenso, contar una historia personal que se relaciona con los contenidos, involucrar los movimientos, usar pausas estratégicas para generar anticipación o incluso dar a elegir entre 2 caminos para el mismo trabajo, todo eso activa 3 sistemas atencionales: el estado de alerta o nivel general de activación del cerebro, es decir, cuán despierto o receptivo estoy para procesar la información, la orientación de la atención o la capacidad de dirigir voluntariamente o involuntariamente la atención hacia un estímulo relevante, y el control ejecutivo o la capacidad de regular, mantener o cambiar voluntariamente la atención y también de inhibir distracciones, gestionar la memoria de trabajo y planificar acciones. Cada uno de estos sistemas atencionales prepara el terreno para que la información no solo sea registrada, sino posteriormente procesada a fondo y almacenada a largo plazo. Y acá hay una idea poderosa que me gustaría dejarte. Nuestra primera gran tarea como docentes no es transmitir el contenido, sino despertar y sostener la atención de nuestros estudiantes. Solo entonces el aprendizaje puede empezar. Nuestra siguiente capa en este gran sistema al que llamamos memoria es vital, porque en la sala cada segundo cuenta, y no solo para los estudiantes. Como docentes también somos parte de un escenario mental donde las ideas, los recuerdos y las instrucciones compiten por un mismo espacio. Un espacio que es pequeño, pero absolutamente decisivo. Y ese espacio es la memoria de trabajo. Piensa en la memoria de trabajo como una especie de escritorio mental que no es muy grande, en el que caben las pocas cosas que están activamente en uso. Lo demás, por más importante que sea, queda momentáneamente fuera de la escena. Y aquí viene algo clave. Si ese escritorio está demasiado lleno, o si lo que colocamos sobre él es muy complejo o desorganizado, el estudiante no podrá procesarlo bien. El aprendizaje simplemente no ocurrirá. Es un error común asumir que mientras más contenido entregamos, más aprenderán. Pero la memoria de trabajo no funciona así. Su capacidad es limitada. Cuando enseñamos sin tener esto en cuenta, podemos estar saturando sin querer ese espacio mental. Por eso no es raro ver estudiantes que, aún estando atentos, no logran comprender o retener lo enseñado. No es desinterés, es una especie de colapso cognitivo. Es como cuando un estudiante levanta la mano para preguntar algo que ya explicaste. No porque no escuchó, sino porque su escritorio estaba lleno. Y esto es esencial entenderlo. La memoria de trabajo es el lugar donde la información nueva se encuentra con la que ya está siendo aprendida. Cuando un alumno recuerda una fórmula que vio hace una semana para resolver un problema actual, está trayendo esa información desde la memoria a largo plazo y la está colocando sobre la mesa junto con los nuevos datos del ejercicio. Pero si el espacio no alcanza, lo antiguo y lo nuevo se estorban entre sí, se bloquean, la comprensión se cae
Y aquí es donde entra en juego nuestra pedagogía. Porque como docentes, nuestra tarea no es solo entregar información, sino preparar el terreno mental para que esa información pueda sostenerse en el tiempo, para luego trascender. ¿Cómo lo hacemos? Repetimos sin caer en la monotonía, porque la repetición es uno de los factores que hacen memorable un contenido. Asociamos con lo que el estudiante ya conoce o vive, porque el conocimiento aislado se disipa, pero el que se conecta permanece. Activamos la curiosidad, ese compromiso activo que es el algoritmo interno que mantiene el cerebro buscando, evaluando, explorando. Y damos feedback a tiempo, porque cuando el estudiante comete un error y recibe retroalimentación clara y específica, lo que está ocurriendo no es fracaso, es aprendizaje real. Es el cerebro reajustando sus modelos mentales para entender mejor. Nuestra tarea no es solo entregar información, sino preparar el terreno mental para que esa información pueda sostenerse el tiempo justo y así trascender. Te preguntarás entonces, ¿dónde trasciende lo aprendido? A nuestra siguiente capa, que es la memoria a largo plazo, la cual es el resultado de todo proceso de aprendizaje dentro del sistema dinámico de la memoria. Porque si la memoria de trabajo es el puente, la memoria a largo plazo es el lugar al que queremos llegar. Este sistema está distribuido en varias zonas del cerebro, pero principalmente en el hipocampo. Permite a nuestros estudiantes y a nosotros mismos percibir continuidad, sentido y hasta identidad a lo largo del tiempo. No importa si esa información permanece con nosotros meses, años o décadas. Si podemos recuperarla después de haberla dejado de pensar, entonces se alojó en la memoria a largo plazo. Y es esta memoria la que solemos invocar cuando decimos sobre un estudiante tiene buena memoria. Es la que sustenta el aprendizaje real. No el aprendizaje que sobrevive para rendir una prueba, sino el que moldea nuestras ideas, nuestras habilidades y nuestras respuestas al entorno. Como dije, esta memoria no es una caja donde se archivan recuerdos al azar, es un sistema dinámico, formado por diversas estructuras neuronales donde conviven formas muy distintas de recordar y de actuar. Por ejemplo, no solo almacenamos datos o hechos, también grabamos movimientos, rutinas, respuestas automáticas y reacciones emocionales. Por eso la psicología cognitiva distingue entre una memoria explícita, consciente y verbalizable, como los conceptos o las fechas, y una memoria implícita, que actúa de forma automática sin que sepamos del todo por qué hacemos lo que hacemos. Y ambas siempre están activas en el aula. Y como docentes, entender esta distinción no es un detalle técnico, es una brújula pedagógica. Ahora bien, para que un contenido logre llegar a esta memoria debe atravesar un proceso esencial que es la consolidación. Es el momento en que el cerebro decide si guarda o descarta lo aprendido. Y esto, como toda decisión biológica importante, no es aleatoria. El cerebro graba lo que le importa y le importa lo que le emociona, lo que se repite, lo que se conecta con otras experiencias, lo que rompe la rutina. Y todos estos elementos pueden y deben estar presentes en nuestras clases. Un contenido explicado con emoción, reforzado con práctica espaciada, vinculado a la experiencia del estudiante y presentado de forma significativa, tiene altas probabilidades de ser recordado. Porque, como ya lo vimos, el cerebro no guarda todo, guarda lo que considera valioso. Y no solo lo guarda mientras estamos despiertos. Durante el sueño, ese contenido vuelve a activarse, a reorganizarse, a encontrar su lugar en esta red neuronal. La consolidación no solo automatiza lo aprendido, sino que lo vuelve fluido, eficiente y disponible para nuestras tareas. Dormir no es apagar el cerebro, es integrarlo. Literalmente es cuando se imprime el aprendizaje. Por eso recordamos con nitidez esa clase que emocionó a nuestros estudiantes, ese momento de risa, de sorpresa, de logro. Y por eso a veces el conocimiento se borra si no fue activado, reforzado o revisado o vivido emocionalmente. Esto no es mala memoria, es eficiencia cerebral.
El cerebro no invierte recursos en lo irrelevante o lo neutro. Y si ese aprendizaje, además de ser significativo, se consolida con repetición espaciada, revisión de feedback y descanso adecuado, se transforma en parte de lo que somos. En ese punto, ya no se lee palabra por palabra, se comprende el texto. Ya no se resuelve paso a paso, se visualiza la solución. Lo que antes requería esfuerzo consciente ahora se realiza con fluidez, de forma casi automática y natural. Esto tiene un impacto directo en nuestras aulas, porque cuando consolidamos el aprendizaje, liberamos recursos mentales. Ya no todo está en la memoria de trabajo, ya no se colapsa el sistema ejecutivo del cerebro. El estudiante puede avanzar al siguiente nivel. Sé que esta es mucha información, pero en resumen, cuando presentamos el contenido de forma novedosa, despertamos la atención dándole rienda a la memoria sensorial. Cuando repetimos una idea en distintos formatos y momentos, y cuando asociamos el contenido con la experiencia del estudiante, desafiamos a la memoria de trabajo, facilitando la comprensión y ayudando a consolidar el contenido. Y cuando provocamos una experiencia con resonancia emocional, creamos el anclaje que hace que ese conocimiento no solo se entienda, sino que se recuerde, o mejor dicho, trascienda. No se trata de hacer un show para enseñar, sino de entender que aprender no es un proceso frívolo, es transformador, es emocional, es corporal, es contextual. Por eso es un error creer que con exponer el contenido ya fue suficiente. Quiero invitarte a desafiar esa forma de ver el aprendizaje, porque no todos los aprendizajes que perduran en la memoria nacen de una buena planificación. A veces, lo más recordado por un estudiante no es el contenido, sino cómo fue el momento para él. Porque si sabemos lo que ocurre en el cerebro al aprender, entonces tenemos una enorme ventaja como docentes. Podemos diseñar intencionalmente nuestras clases para favorecer el aprendizaje profundo. Por eso, en vez de solo medir la participación por quién levanta la mano, empecemos a diseñar actividades que exijan a nuestros estudiantes a pensar, a imaginar, a crear, a dudar, a anticipar, a equivocarse, a volver a intentarlo. Un cerebro pasivo no aprende, un estudiante pasivo solo escucha. Un aprendiz activo construye, ensaya, transforma y recuerda. Ahora piensa en ti. En la última vez que aprendiste algo. Algo que no solo entendiste, sino que se te transformó. ¿Recuerdas cómo se sintió? Ese momento de claridad, de sorpresa, de emoción, no fue casualidad, fue atención, fue emoción, fue contexto, fue repetición, fue memoria. Fue tu cerebro haciendo lo que mejor sabe hacer cuando le damos las condiciones adecuadas: aprender. Y eso es lo que hacemos o podemos hacer. Cada vez que entramos a una sala de clases, no enseñamos solo contenidos, diseñamos momentos, encendemos conexiones, creamos oportunidades para que quizás en medio de una explicación o una conversación, en el rostro del estudiante ocurra eso, el clic, el eureka, ese instante en que algo se encendió en él y se queda para siempre. Porque enseñar no es imponer ideas, es encender procesos, es crear las condiciones para que lo que enseñamos no se quede solo en el cuaderno, sino que se grabe en la vida. Gracias por llegar hasta aquí. Soy Aaron Castro y esto fue Aula Neuronal.